Bueno, muchas gracias Marina. Buenas tardes a todos. Pranams a los queridos swamis. Una alegría compartir de nuevo con ustedes y venimos analizando ese gran tema, ¿no? Vedántico de la unidad en la diversidad. Justamente fue una de las conferencias de Swami Vivekananda que están en ese mismo libro que citó recién Belén, el Jnana Yoga. Y hemos recordado aquella expresión del Rig Veda, ¿no? Aquello que existe es uno. Los sabios lo llaman por variados nombres. Y también el sábado pasado eh, recordamos algunos capítulos del Bhagavad Gita que vamos a seguir citando otros versos. El sábado pasado fue el capítulo 7 y el capítulo 10. Entonces, que toman esa idea justamente, ¿no? De la unidad en la diversidad. Y ese fragmento que acabamos de escuchar de ese video, ¿no? Nos trae al hoy, ¿no? Y justamente cómo la ciencia hoy nos recuerda que tiene la urgente necesidad de una visión unificadora. Diríamos que ese era un sueño de Swami Vivekananda, ¿no? Esa unión de ciencia y espiritualidad. Y hoy entonces hay que superar, podríamos pensar, aquella concepción mecanicista de la modernidad, que era una concepción reduccionista que fragmentaba el saber, y recordar, sí, las enseñanzas de Swami Vivekananda que hoy emergen con una relevancia casi profética. Entonces, vamos con este enfoque científico, vedántico, o sea que a la luz de Vedanta, vamos a citar algunas palabras del epistemólogo francés Edgar Morin, eh, recordando que justamente Edgar Morin, que vive en Francia, el pasado mes de julio cumplió 104 años. Y con una visión también, un hombre visionario, ¿no? Escribió: de su diversidad, la humanidad puede extraer sus mayores tesoros, siempre y cuando recobre el secreto de su unidad y se replantee el futuro solidariamente en una tierra que es su casa común. Recién Belén hablaba de que somos un cuerpo como humanidad, ¿no? O sea, el planeta Tierra como un organismo vivo. Y ustedes que escuchan, y si no, en el canal de YouTube del Ramakrishna Rama de Argentina, podríamos recordar que el pasado domingo, 27 de agosto, Swami Purnabodhanandaji Maharaj, en su disertación, hablaba de la unidad en la diversidad y mencionó una interesante entrevista que se le hizo a un astronauta en su estación espacial y que cómo veía el planeta Tierra. Y es muy relevante, ¿no? Que veía, dice, como una única familia y citaba la Tierra que es nuestro hogar común, tal como lo dice Edgar Morin. Así se hace una clara experiencia de la unidad en la diversidad, de la unidad de nuestro planeta. Dice, primero vio a la Tierra y que no se distinguían fronteras, o sea, nosotros sabemos que el planeta Tierra es uno, que la humanidad es una y que todos somos hermanas y hermanos, como lo decía Swami Vivekananda en el discurso del Parlamento Mundial de las Religiones. Todo eso son ideas que tenemos que reafirmarlas para llevarlas a la práctica y para sentirnos que estamos creciendo en esa conciencia de unidad, ¿no? Lo que falta justamente es sentirnos hermanos, y la necesidad de una educación liberadora, como decía Paulo Freire, como concientización, o sea,
es necesaria una alfabetización científica y ecológica, y desde la más tierna infancia. Bueno, recordemos a Swami Vivekananda en esta concepción, cómo él trae el principio védico de unidad al lenguaje moderno y en una expresión nos dice, si van bajo la superficie, encontrarán esa unidad, entre hombre y hombre, entre raza y razas, alto, bajo, rico, pobre, dioses, hombres, hombres y animales. Si van lo suficientemente hondo, todo será visto solo como variaciones del uno. Y aquel que ha alcanzado este concepto de unidad no tiene más ilusiones. ¿Qué puede engañarlo? Conoce la realidad de todo, el secreto de todo. ¿Dónde puede haber miseria para él? Ha seguido el rastro de la realidad de todo, hasta el Señor, el centro, la unidad de todo, que es eterna existencia, eterno conocimiento, eterna dicha. O sea, en sánscrito, esas tres palabras, Sat, Chit, Ananda. Y ya hemos mencionado al físico y matemático Frijot Capra, cómo nos recuerda científicamente esta misma unidad, ¿no? Porque Frijot Capra estudió las tradiciones. Bueno, tal como también ya lo habíamos presentado, el maestro de Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramahansa, nos decía solamente con esta línea que refleja todo, dice, conoce al uno y conocerás al todo, porque todo es manifestación de ese uno. Y Vivekananda decía, la única diferencia es la diferencia de grado de manifestación, no la esencia que es común a todos. Bueno, y Frijot Capra nos dice, nunca podemos predecir con certeza un evento atómico. Apenas podemos prever la probabilidad de que eso ocurra. Esto demolió la noción clásica de objetos sólidos, los cuales a nivel subatómico se disuelven en padrones ondulatorios de probabilidades. Estos padrones no representan probabilidades de cosas, sino probabilidades de interconexiones. Esta palabra interconexiones, que la asociamos con que está todo integrado, todo interconectado. Estamos viviendo el paradigma de la complejidad, que justamente un famoso libro del epistemólogo que recién citamos, Edgar Morin, es Introducción al pensamiento complejo, complejo que etimológicamente del latín viene de complexus, o sea, de todo interconectado. Y es así que la física actual revela la unicidad básica del universo. Cuando penetramos en la materia, la naturaleza nos muestra una tela complicada de relaciones entre varias partes de un todo unificado. Las semejanzas entre la estructura de la materia y la estructura de la mente no nos sorprenden si pensamos que la conciencia humana desempeña un papel fundamental en el proceso de observación. Recuerden cuando lo presentábamos al Premio Nobel de Física Heisenberg, ¿no? Y todo esto de el observador y lo observado, esa unidad. Bien, entonces, ahora en el video, nosotros hemos hablado y la necesidad de esa conciencia ecológica, y el video nos habla del cambio climático. Nos recuerda que somos un solo organismo planetario. Nos recuerda las crisis económicas que revelan nuestra interdependencia, las tensiones religiosas y culturales que claman por la sabiduría que ve unidad en la diversidad. Y acá está muy bueno recordarlo a Miguel Grinberg, este argentino que nació en Buenos Aires, también falleció en Buenos Aires y que tuvimos el privilegio de conocerlo. Es un escritor, poeta, traductor
un gran ecologista y periodista, falleció hace 3 años, en el 2022, o sea que, tuve el privilegio de conocerlo y no sabía también que iba a ser la última vez que lo iba a ver. Entonces, la foto que ven ahí es de un evento muy importante en la Universidad Abierta Iberoamericana de Buenos Aires, donde en octubre del 2013 se unió a las celebraciones en todo el mundo de los 150 años del aniversario de Swami Vivekananda. En ese evento tuvo una importante participación Reverendo Swami Pareyanandaji Maharaj y, y Miguel Grimberg, ¿no? Que justamente, no sé si dará tiempo o no de escucharlo, tú dirás, Marina, pero si Sí, no, sí, sí. bueno, Y 51 tenemos que cortar para las tonaditas. bueno, perfecto. Entonces, lo que les decía era de que Miguel Grimberg, en su exposición que se llamaba Evolución y Espiritualidad, recordaba a Vivekananda que ofrecía a la humanidad eh, justamente esa idea, ¿no?, de unidad. Y él pone la palabra ecumenismo, y qué curioso que señala que tiene la misma raíz, que la raíz es la palabra oikos, la misma raíz que las palabras ecología y economía, ¿no? Entonces, esto nos parece muy relevante porque el ideal de Swami Vivekananda es un ideal que está presente en todas las tradiciones religiosas, que es un ideal de compasión, de tolerancia, de diálogo con los diferentes y sobre todo de integración. Ustedes están invitados a mirar este video, está en YouTube y pueden escuchar la conferencia. Así que vamos a cortar por acá hoy y queda pendiente la continuidad de este tema de la unidad en la diversidad. Muchas gracias. Shaitakur Shaima. Ecumenismo, que tiene la misma raíz que la palabra ecología, porque oikos significa morada, significa albergue, significa techo protector, y es justamente el oikos el que está en la raíz de ecología, ecumenismo y hasta también economía, que también necesita como actividad ser reinventada y reflotada porque está muy en el lucro inmundo, como dicen algunos sociólogos. Y es aquí donde quiero agradecerle al doctor Chakrabarty de haber terminado su exposición ayer hablando de ética espiritual, que es un concepto a partir del cual hay mucho por construir y mucho que esclarecer, por la simple razón de que para modelar sociedades diferentes tenemos que sembrar esas sociedades en el corazón de las personas que las van a componer. Y esto no se hace en una generación. No me extraña que hayan pasado 120 años y que esto sea actual, porque este mensaje viene desde antaño. Pero antaño sucedía ocasionalmente. Bueno, queda pendiente esa última idea que me parece fundamental. El filósofo Lipovetsky, a fines del siglo pasado, decía: ¿el siglo XXI será ético o no será? Ahora podemos decir: ¿el siglo XXI será vedántico o no será? Porque hay que cultivar la mente ética espiritual. Y es hermoso ese saludo Namaste, que justamente dice: el uno en mí reconoce y honra al uno en ti. Así como la filosofía africana Ubuntu, que resalta Ubuntu esa conexión y esa humanidad compartida
resumida en la frase yo soy porque nosotros somos. Muchas gracias. Ahí está, Kursaima.